Estamos en este Expreso Bio Bio a propósito de, la noticia internacional, ¿no?, del fin de semana. Hay una completísima cobertura también en biobiochile.cl, pero justamente, ¿no?, por el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria, todas las consecuencias que ha tenido durante el fin de semana. La información que nos llegaba, no se sabía dónde estaba, pero finalmente ya sabemos que está en Rusia, y lo que ha sucedido también en las últimas horas allá en Siria después de años de esta guerra civil. Vamos a tratar de entender qué sucede ahora, qué implicancias ha tenido justamente el derrocamiento de al-Assad, con el director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, que está en línea. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Hola, Loreto. Muchas gracias también por ayudarnos a entender este conflicto, ¿no? Decíamos también que lleva muchos años de una guerra civil allá en Siria, desde el 2011 justamente, ¿no? Bueno, pero hay por más de 50 años, ¿no?, estuvieron a cargo de la familia al-Assad. ¿Qué podríamos esperar ahora? ¿Qué es lo que podría pasar? La verdad, en este minuto estamos a la espera de cómo se va a constituir este nuevo gobierno, quiénes lo van a integrar, qué tendencia va a tener. Hay que recordar que en el fondo esta ofensiva militar tomó 11, 12 días, a pesar de que se venía planificando desde hace al menos 4 meses, y pilla, por decirlo de alguna manera, a Bashar al-Assad en un momento de debilidad, producto de que los países que lo habían respaldado históricamente, Rusia e Irán, habían ido retirando mucho de ese apoyo, producto de que cada uno de ellos estaba ya involucrado en otra guerra. En el caso de Rusia con Ucrania, en el caso de Irán, todo este mega conflicto en Medio Oriente que comenzó en octubre del año pasado. Claro. Hay que señalar que en esta situación tenemos un grupo de milicias, no es solamente un grupo, sino varias, las que lograron unirse y avanzar para derrocar a Bashar al-Assad. Y la principal es Hayat Tahrir al-Sham, que se define como un grupo islamista, podríamos decir como un grupo islámico radical, a pesar de que su líder ha dicho que eso no es tan así. Sin embargo, si uno revisa un poco la trayectoria de este grupo, encuentra que sus raíces estaban en Al-Qaeda en Irak, la filial de Al-Qaeda en ese país en ese minuto, y posteriormente en el Frente al-Nusra, que también era una especie de filial de Al-Qaeda en Siria. Por lo tanto, ahí hay elementos que nos hacen pensar que todavía esto está muy, muy líquido, no está claro efectivamente cómo se va a constituir este gobierno y sobre todo quiénes van a ser sus principales autoridades. Y de ello dependerán las alianzas precisamente, Alberto, ¿no? Claro, hay que recordar que Siria fue un importante aliado de Rusia ya desde los tiempos de la Unión Soviética, de los tiempos del padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. Y sobre todo Siria era muy importante, no solamente porque era un voto más a favor de la Unión Soviética en algún minuto, en Naciones Unidas, por ejemplo, sino porque además en Siria le facilitaron la operación de un puerto, que es el puerto de Tartus, un puerto que le permitía a la flota de la Unión Soviética y posteriormente a Rusia tener un puerto, una base naval donde fondear en el Mediterráneo. Todavía no sabemos si este nuevo gobierno, estas nuevas autoridades van a mantener eso o no. Y por otro lado, Irán también tenía en Siria un aliado bastante importante. Si uno mira un mapa, uno ve que Irán tiene frontera con Siria y eso conecta a su vez con la frontera siria en Líbano y también con Israel. Por lo tanto, ahí hay un puente, entre comillas, que pareciera que en un momento se corta. Habrá que ver efectivamente cuál es la tendencia. Los grupos fundamentalmente religiosos, estos grupos que han tomado el poder en Siria, son de tendencia islamista sunita, lo cual hace pensar que tal vez la relación con Irán, que es fundamentalmente chiita, no vaya a ser muy fácil. Sí, ¿y qué influencia han tenido precisamente estos países que mencionas en lo ocurrido con Bashar al-Assad? Bueno, en su minuto, específicamente en 2015, Rusia se involucró en Siria enviando tropas, aviones de combate, helicópteros artillados, con la excusa de ir a Siria a combatir al Estado Islámico. Ustedes recordarán que el Estado Islámico realizó en 2014, tomando el control de una parte del norte de Siria y una parte del norte de Irak, los unió y creó lo que ellos denominaron su califato. Entonces, claro, efectivamente Rusia jugó un rol ahí, pero también aprovechó de estar en Siria para combatir a las milicias que querían derrocar a Bashar al-Assad. Irán hizo lo mismo, envió miembros de la Guardia Revolucionaria
iraní, que es este cuerpo de élite que tiene, a combatir en favor de Bashar al-Assad, y también convocó a miembros de Hezbollah, esta milicia libanesa chiita pro-iraní que opera ahí, y que también estuvo combatiendo a favor de Bashar al-Assad. Por eso, cuando se van retirando estos apoyos, Bashar al-Assad básicamente se queda con un ejército muy poco alineado con Bashar al-Assad en términos ideológicos, muy mal pagado y con muy mal equipamiento militar como para enfrentar a estas milicias. Bueno, recordemos de un conflicto que se ha cuantificado, ¿no? 500.000 personas fallecidas, 12 millones, ¿no? Que tuvieron que huir de sus hogares por todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Y también las últimas informaciones que nos llegan desde allá es que se encargó a Mohamed al-Bashir, el presidente del Gobierno de Salvación, la administración de facto justamente de ese sector, y formar este gobierno, ¿no?, para la transición. Pero todo lo que sucedió en los últimos años, Alberto, también relacionado con lo que tú ya comentabas, ¿no? Rusia, Irán, que estaban en un minuto apoyando al-Assad, pero con conflictos de ahora del último tiempo, ¿no?, que han derivado la atención a conflictos propios también. En la interna hay que elaborar, ¿no?, este gobierno de transición, pero en términos de ambiente interno también. Me imagino que eso también va a ser difícil por la cantidad de gente que salió de Siria, quienes volverán. Está Israel ahí también con personas llegando justamente. Entonces, no se ve algo fácil. ¿O sí? No va a ser fácil la conformación de este gobierno. Habrá que ver quiénes son también los nuevos actores externos. Cuando en la década pasada veíamos el desarrollo de la guerra civil en Siria, veíamos que mientras Irán abiertamente apoyaba a Bashar al-Assad, Arabia Saudita era quien apoyaba a los rebeldes que querían derrocar a Bashar. En este minuto, este grupo y estos grupos, mejor dicho, que han tomado el poder ya en Siria, han estado fundamentalmente respaldados por Qatar y Turquía. Yeah. Y ahí, bueno, habrá que ver qué rol van a jugar estas potencias regionales en la conformación de esto, y también cómo se va resolviendo el tema de los desplazados y refugiados. Tú mencionabas una cantidad de prácticamente 12 millones, sí. Otros hablan de 6 millones. En Turquía, solamente en Turquía hay 3 millones de refugiados, y en los países vecinos también. Por lo tanto, en ese contexto, este va a ser un proceso. La velocidad de regreso de estos refugiados va a depender en primer lugar de la cercanía. No hay que olvidar que también hay muchos refugiados sirios en Europa, en Alemania, por ejemplo. Y por lo tanto, ahí primero van a ver cuán fácil o difícil es volver, dependiendo de la distancia en la que se encuentren, y las circunstancias. Tal vez ya han hecho una nueva vida, tienen empleo, tienen niños en el colegio, en la universidad, no sé. Entonces, volver a un país que además tiene que reconstruirse. Claro. Esta guerra civil comenzó en 2011. Brutal, sí. Y a pesar de que para el 2021 se pensaba que la guerra había terminado, Bashar al-Assad controlaba el 85% del territorio, e incluso se dio el lujo de realizar elecciones presidenciales, que ganó ciertamente con un 95,5%. Siria todavía es un país que tal vez no está totalmente capacitado para recibir de vuelta a toda la gente que en su momento, a lo largo de todos estos años, la tuvo que abandonar. ¿Cómo se leyó o cómo se está leyendo además la intervención militar acotada, han dicho, de Israel a Siria, la zona desmilitarizada? En primer lugar, se entiende como lo que habitualmente hace Israel frente a una zona de inestabilidad y de potencial peligro. De hecho, otra de las medidas que se tomó fue bombardear una serie de instalaciones sirias en donde supuestamente se almacenaban armas químicas, lo cual demostraría dos cosas. Uno, que las armas químicas que supuestamente Bashar al-Assad entregó en 2015, bueno, al parecer se había quedado con alguna cantidad. Y dos, que Israel, los servicios de inteligencia, sabían dónde estaban y vieron ahora una oportunidad para destruirlas, porque no saben probablemente en qué manos van a caer ese tipo de armas. Tú decías también que va de aquí en adelante, al menos en lo inmediato, va a depender también, ¿no?, de los otros países, ¿no? Cómo se comporten los otros apoyos, los otros países, justamente para generar este gobierno de transición o ya la superación, ¿no?, de este conflicto allá en Siria. ¿En qué países debiéramos poner el ojo? También considerando que Bashar al-Assad está en Rusia, por supuesto, pero que estaba el tema de Israel, Estados Unidos, histórico aliado también de Israel. ¿Qué debiéramos esperar también en términos de apoyos internacionales? Israel no está claro que vaya a intervenir en el escenario sirio, probablemente se va a mantener
expectante observando cómo evoluciona esto. Hay que recordar que durante el gobierno de Bashar al-Assad y de su padre también, Hafez al-Assad, Israel nunca tuvo relaciones diplomáticas con Siria. No hay que olvidar que además hubo una guerra que fue muy importante, la guerra de los 6 días de 1967, en la que Israel le arrebató a Siria las alturas del Golán, una meseta muy estratégica que además le permite tener acceso a fuentes de agua. Por lo tanto, ahí la verdad es que Israel no sé cuánto va a actuar. Estados Unidos, el presidente Biden específicamente, se mostró satisfecho, contento con la caída de Bashar al-Assad y dijo que Estados Unidos estaba disponible para ayudar a la construcción de un nuevo gobierno. La pregunta es qué tipo de gobierno va a ser, qué puede hacer además Joe Biden, tomando en cuenta que le quedan pocas semanas en la Casa Blanca, y que Donald Trump regresa como presidente de Estados Unidos en funciones a partir del 20 de enero, con una política exterior diferente, es un hecho, digamos, comparado con la de Joe Biden. Y ahí vamos a ver si acaso Siria va a ser una prioridad, y si es así, cuál va a ser el enfoque. Uno está acostumbrado a leer este tipo de situaciones en una clave de intervención de grandes potencias, incluso en las definiciones internas de los países. ¿Se puede leer en esa clave? Y si se puede, ¿qué potencia estaría influyendo justamente en las decisiones de la política interna de Siria? Estados Unidos de momento no se ve como un actor muy claro, sobre todo porque sus interlocutores tampoco están claros. Por eso me parece que es básicamente lo que se ha dicho. Turquía y Qatar quienes van a influir fuertemente en la construcción, en la articulación de este nuevo gobierno. Va a ser un gobierno de unidad nacional, va a ser un gobierno en manos de un solo grupo y se van a repartir otros poderes del Estado. Eso todavía no se sabe, no está claro. ¿Y qué tendencia va a tener Siria, esta nueva Siria? ¿Cuál va a ser la relación, por ejemplo, con Irán o con Israel? Tampoco está claro. La situación todavía es muy líquida como para tener claridad respecto de esas definiciones. Claro, muy reciente lo que ha sucedido el fin de semana. Te queremos agradecer, Alberto Rojas, el director de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Sin duda vamos a estar muy pendientes de lo que esté ocurriendo allá. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Gracias, buenos días. Gracias.